Ñañita, si te digo princesa Sandina. Obviamente, Rosario Flores. Ah, ya, pucha. Rosario. Esta señorita ya ha aprendido mucho. Y eso que todavía no ha ido a Juliaca. Todavía no ha ido a Juliaca. Oye, Rosario, después vamos a hablar de Juliaca, Eduardo. Tengo que ir, me tienes que llevar. Ahora voy a coordinar el tiempo. Y si estoy hablando en serio, Eduardo Chacón, ¿ya? Pero vamos más cerca primero, pues. Listo. Oye, escúchame. A ver. Rosario Flores fue la encargada de abrir el espectáculo del complejo Santa Rosa. Sí. Oye, de verdad yo me quedé gratamente sorprendido. Nosotros Ya. empezamos justo su participación. Ya. Nosotros hicimos una transmisión en vivo. Ya, hiciste transmisión en Claro, vivo, pues ya. Rosario es una artista que tiene tantos años de trayectoria, tiene metido Ya. tantos temas y a veces ella regresaba a Lima después de mucho tiempo y siempre hay esa duda, ¿no? ¿Será recibida bien por el público? ¿Corearán sus canciones? ¿Se acordarán de ella? Ñaña, la gente se acordaba todo. Coreaban sus canciones, gritaban con ella. O sea, la misma Rosario se quedó emocionada y ha dicho, tengo que regresar otra vez, espero que en un mejor horario, porque ella empezó el show y tú sabes que el que empieza también es el público, está frío, todavía hay que Pero calentar. ojo, en un gran espectáculo es tan importante como el que abre el escenario como el que cierra. Ah, no, evidentemente. Entonces, me imagino que ella abrió el espectáculo por estrategia. Del organizador, ¿no? Del organizador, o sea, va chequeando quién puede abrir, porque no puede abrir cualquiera. Lógico. No puede abrir cualquiera. Yo creo Entonces, que se basó en la trayectoria de ella, ¿no? Y los éxitos que tiene metido pues, entre el público. Lo cierto es que esta noche fue especial para Rosario porque la gente coreó los éxitos de siempre. Pero antes de, tú me estabas hablando de tu transmisión. Por eso te digo, eso se reflejó en la transmisión. ¿Por qué? Porque, bueno, tuvimos la ocasión también de ponchar a la gente porque gritaba y toda la cosa, pero nos quedamos sorprendidos, más de 480 ojos en una transmisión de casi 30 minutos que hicimos. ¿Ya ves? Y no se fueron los 400, se quedaron ahí toda la noche. ¿Y de qué estamos hablando? O sea, tan importante es el que habla. Por Exactamente. Eso te digo, o sea, nosotros nos quedamos sorprendidos. Y hoy día queremos compartir con ustedes para que usted también se sienta como que estuviese presente ese día y pueda disfrutar del talento y la voz. Y como decía mi amigo Julián Peña, Rosario no grita. Rosario cantaba como si estuviese hablando, sin esforzar la voz, preocupada en transmitir ese sentimiento que evidentemente tiene cada canción, ¿no? Voy a visitar a Rosario para que me enseñe esa técnica. Porque Hasta a mí que me llegue, falta. hasta que llegues a Juliaca, Listo. disfruta de este musical. Vamos Adelante. a disfrutar de nuestra princesa Sandina. Amor de mamá, amor de mamá, amor de mamá, amor de mamá. Mamacita, Rico, ella es Rosario Flores, nuestra princesa Sandina, y para el escenario. Así, porque no contesta. Acaba de bajar del escenario a reventado, hermana, con esos clásicos, con tus temas nuevos. Bienvenida a Purito Perú, Rosario. Gracias, señor Eduardo. Agradecerle de todo corazón, primeramente a Rosita Espinar, por su gran aniversario, también felicitarle de todo corazón y que sigan los éxitos para ella. Para mí siempre será un honor poder trabajar aquí en la ciudad de Lima. Ñaña, pero tu gente ha estado en primera fila, ha coreado, estamos empezando el espectáculo, la gente te ha apoyado desde el principio al fin del show y ha pedido más, pero lastimosamente tú sabes el tiempo en estos eventos es corto, 1 horita cada uno, ¿no? Conocemos cómo es este campo musical o ese campo de los eventos aquí en Lima, pero es ya pues lo bueno que hemos cumplido, hemos dicho presente en ese gran aniversario de Rosita y hemos presentado todos nuestros éxitos que son ya clásicos, como el tema Te pido una oportunidad, El amor de mi vida, Sin ti, y ahora que vamos marketeando el tema Sola y Derrotada. Oye, el club de fans solas pero nunca derrotadas, ¿no? No, solas pero jamás derrotadas. Jamás derrotadas. Las chicas en primera fila apoyando a nuestra Rosario, a nuestra Charito, y a través de nuestras redes, nosotros en la transmisión llegamos más de 500 ojitos. Saludos de Chile, de Oruro, de Bolivia, de Juliaca, Arequipa,
me canso de toda la ciudad, de todo el Perú, del norte inclusive. Agradecer a todo el público maravilloso de todo el Perú, tanto de Chile, Brasil, de Bolivia. Gracias por estar conmigo, por seguir nuestras canciones, por saludarnos y escribirnos siempre en todo momento. Y ese dueto que has hecho con tu hija, todo un éxito. En la página de nuestro amigo Julián Peña, ¿cuántas reproducciones, papá? Casi 780.000 reproducciones, poquito más para el 1.000.000 de reproducciones, así que entremos a la revista Full Ritmo, lo encuentras con ese nombre y apoyemos y compartimos este tema con tu hija, ¿no? Un himno a tu bebé y tu bebé a ti, ¿no? Sí, el tema se llama Juntas las Dos, que fue grabado a dúo con mi menor hija, con Belén Orihuela. Me hubiera gustado, o el plan era presentarla en ese bonito evento, pero la hora nos ha ganado. Será para otra próxima, porque mi pequeña está acá, está durmiendo en el carro. Sí, se vino. ¿Te ha acompañado? Me ha acompañado a las dos. Y nada, feliz, contenta y agradecida con todo el público maravilloso. Ñaña, pero estamos seguros que va a haber una nueva oportunidad que puedas venir y con tu bebé, con Belén, compartir este éxito junto a las dos, ¿no? Sí, ella estaba emocionada, pues, pero como te digo, el tiempo nos ha quedado muy corto. Para la próxima. ¿Qué más se viene de Charito? Solamente trabajando. Te cuento que hemos lanzado el tema que se grabó con el chico brillante, Azariel. Ajá. Que está... Lo han estrenado el día jueves, ¿no? Sí, hace 2 días. Miércoles, 2 días, 3 días, ¿no? La semana pasada, mejor dicho. Entonces el temita también nos han preguntado, o ha dado mucho que hablar. Y así vamos a seguir sacando más temas nuevos para seguir trabajando. ¿Te arrepientes? Me arrepiento, dice la canción, ¿no? Sí, el tema es Me arrepiento. Él se arrepiente. Claro. Yo no. Pero por ahí va la cosa. Está caminando también el tema. Sí, vamos a tratar de marketearlo y ya, pues, nos vemos qué es lo que pasa. Amor de mamá, amor de mamá, amor de mamá, amor de mamá. Asesina, Rigo, ella es Rosario Flores, nuestra princesa Sandina, imparables en el escenario. Ay, mamá, así, porque no me contestas, llamando estoy, quiero escuchar tu voz, dice, sufriendo estoy, vivo desesperada, hazlo saber, cada vez que mi amor. No vamos, chao, chao, no vamos, chao, chao, no vamos, gracias. Que Dios me lo bendiga a cada uno de ustedes. Los queremos. Con nosotros será hasta otra oportunidad. ¡Feliz aniversario, Rosita de Pilar! ¡Gracias, lo queremos! Número de contrato, Charito, para nuestra Rosario Flores, nuestra princesa Sandina y los imparables del escenario, ¿no? Imparables del escenario, por supuesto. Estamos al 977-27-16-36. Gracias, Charito. Nos vamos con música. ¿Qué cancioncita nos vamos? Me arrepiento junto a las dos. El tema... Te pido una oportunidad. Te pido una oportunidad. Señores y señores, a pedido de nuestra Rosario Flores, esto es Te pido una oportunidad aquí en Purito, Perú. Igualito que tú.